Arratsaldeon, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Pulso Comarcal. Lo prometido es deuda y esta semana están con nosotros de nuevo Belén Aguirre. Arratsaldeon, buenas tardes, Juan Martín Recalde y Pablo Jurío. Hola. Buenas, gracias por haber venido y seguimos hablando de feminismo. El otro día, dijiste que comentabas que el machismo, es inherente al capital y nos pegamos toda la tarde hablando de capital, de dinero, nos pegamos defendiendo de una forma o de otra algo que está dentro de un sistema capitalista. ¿Tú crees que el feminismo tiene todavía mucho recorrido? ¿Se puede hacer algo contra el sistema capitalista? Se trata de fomentar otras maneras de consumo y de vida. Hasta ahora todo lo que consideramos correcto está atado al capital. Sí, teniendo en cuenta que ahora mismo tampoco hay ningún sistema visible que se lo ponga. Claro, en lugar de sostenerlo sobre la vida y sobre el respeto hacia las vidas de las distintas personas que formamos este mundo. El capital y el capitalismo se sostiene sacando la fuerza de pueblos y géneros oprimidos, porque si no sería imposible sacar beneficios. Si todos y todas tuviésemos la igualdad, sería completamente insostenible, ¿no? ¿De dónde sacas beneficios si la otra persona tiene el mismo privilegio que yo? Y también del colonialismo. Al final, colonizar y hacer sentir a otros pueblos y otras culturas que son inferiores y también a otros sexos que son inferiores, pues de ahí se saca la fuerza para seguir sosteniendo el capital. Y de ahí también radica el que principalmente el hombre blanco tenga la acumulación de todos los derechos y todos los recursos, mayormente a nivel planeta. Es que yo pienso que todo el sistema... yo creo que lo tienen entre pocos hombres blancos. Ese espíritu. Sí, si hablamos de economía, sí, lo todo, económico, todo. De aspectos sexuales, religiosos. Todo Está absolutamente porque al dominado final por el machismo. a todo se lo capitaliza y, por ejemplo, sexualidad, que es algo como tan... se nos ha suprimido durante muchísimo tiempo nuestra sexualidad y cómo sentir nuestra sexualidad y cómo vivir nuestra sexualidad, pero al mismo tiempo se sacaba beneficio capital del porno y la prostitución. No, pero al margen de lo que así pueda suponer el negocio, es que la sexualidad siempre ha estado establecida como el dominio del macho sobre la hembra, incluso sobre otros tipos de sexualidades y otros tipos de sexualidades, y no solo en el mundo blanco, en el mundo occidental, sino en el mundo en general. Las religiones, lo mismo. La mayoría de las religiones, la mujer tiene un papel absolutamente secundario, absolutamente dependiente del hombre. Puede que haya habido en algún momento religiones que hayan podido tener otro protagonismo las mujeres. Yo no conozco ninguna. Pues a lo mejor las vestales en Roma o no sé quién. Pero bueno, en general están absolutamente con un papel secundario y al servicio del hombre. Y yo pienso que en todas las culturas en general ocurre lo mismo. Y eso es lo que hay que superar y lo que va a costar muchísimo superar. En la sexualidad igual, es decir, aquí o eras macho o si no, pues por ejemplo, la homosexualidad, todas estas historias estaban absolutamente denigradas, se malveían. Luego a lo mejor resulta que a escondidas el mismo que lo denigraba lo hacía, que es lo que pasaba con el aborto y con lo que pasa con todo. Es decir, los mismos que estaban contra el aborto luego llevaban sus mujeres o sus hijas o sus no sé qué, porque eran sus mujeres y sus hijas, no era fulanica y mengánica, no, sus mujeres y sus hijas a abortar a Londres o a donde fuera. El divorcio no, pero yo me quiero separar y si no tengo una querida y como no está bien visto, ahí la tengo de adorno en casa, pero yo me voy con la otra. Y esas historias son las que poco a poco se van superando y las que hay que superar. Las que al final hay que conseguir eso, una igualdad real en todos los aspectos. Es que ahí en ese sentido hay un muro infranqueable y la prueba la tienes que ayer Monseñor Cañizares hizo unas declaraciones en televisión
Y bueno, es lo más absurdo del mundo. Está condenando a las mujeres, el feminismo, no sé quién, no sé cuántos. Sin embargo, de la pederastia que tienen dentro de la Iglesia Católica, no quieren hablar absolutamente nada. Bueno. Nada no quieren hablar. Entonces, y claro, detrás del señor Cañizares hay una legión de seguidores que está con él, que no les entra en la cabeza que la mujer tiene que ser libre y tiene que hacer de su capa un sayo. Tiene que hacer. Sobre todo en ese sentido. Yo algunas veces he dicho, el hombre preña y el hombre condena. Y eso es a lo que no hay derecho. Eso es a lo que no hay derecho. Que se esté en contra del aborto cuando ¿quién ha producido esos embarazos? Los ha producido el hombre. Y sin embargo es el hombre el que obliga o ha obligado a la mujer a abortar. Y eso es lo que no se puede ser. Lo que no puede ser. Y la prueba la tenemos en los discursos que está haciendo pues el PP en estos discursos. Hipocresía pura, además. Bueno, pero es que no solamente es el PP, o sea, lo que a mí me preocupa también pero tenemos mucho, que denunciarlo, o sí, sea, sí, por supuesto, con palabras. por supuesto. Oye, fulanito de tal está diciendo esto y hace esto otro. Por supuesto, pero es que también, no hay que también lo generalizar. está haciendo la izquierda. También hoy en día no está de moda. Tú no puedes decir como que eres homofóbico, que eres machista, que eres un montón de cosas, porque hay una condena social y gracias a Dios que hay una condena social, que no se pueden decir ciertas cosas pero lo peligroso es que esas cosas se quedan para adentro y no se trabajan. ¿No? Porque de puertas para afuera se hacen. Y esto está pasando con muchos partidos políticos, con un discurso correcto que a la hora de la verdad no están dando pasos reales. El PP, Ciudadanos y Vox, ya sabemos, sobre todo al PP y a Ciudadanos ya se les ha caído la caretica y ya se ha visto de qué palo están hechos, que la derecha de centro no existe. Eso es lo primero de todo. Y lo segundo, que la izquierda, supuesta izquierda, no está haciendo ni el huevo, no está haciendo nada, se están tomando medidas súper tímidas porque no se puede ir contra lo que está pasando, porque las mujeres estamos cogiendo fuerza y estamos empezando a conquistar los espacios que se nos han sido negados. Entonces un partido no puede ir contra eso, pero también puede hacer que no hace nada. También puede decir que voy a hacer y no hace nada. Y eso es lo que está pasando, que en realidad lo que estamos viendo es un fracaso del sistema neoliberal y de la supuesta democracia, porque no está funcionando, este sistema no está dando respuestas, porque no conviene. Porque no conviene abandonar un montón de privilegios. Eso es cierto, es decir, que desde la izquierda a lo mejor no se está haciendo lo suficiente. También habrá que reconocer que en muchas ocasiones porque no hay herramientas para hacerlo. Es decir, para hacer cambios, lo primero que tienes que tener, aparte de voluntad y ganas de hacer y ir haciendo cosas concretas, tienes que tener el poder. Y por desgracia, pues a la hora de echar la papeletica en la urna, siguen siendo mayoría las derechas. ¿Esto por qué está pasando? Que nos convenzamos de que sí, de que la izquierda puede hacer muchísimo más de lo que hace, pero sobre todo haría muchísimo más si tuviera el poder. Y eso se hace votando. Belén, ¿qué medidas concretas? Vamos a un supuesto de que la izquierda... Bueno, porque dais por sentado que no se puede ser feminista y de derechas, ¿o sí? Es que es imposible. Es difícil. O sea, a ver. Vale. Bueno, hay un Entonces, feminismo yo voy al siguiente liberal. paso porque me baso en vuestras opiniones. Hay un feminismo liberal que existe, que se respeta, pues por ejemplo, la comercialización con los cuerpos y con, ¿no? Pues este tipo de cosas. Yo no lo veo muy claro y menos de derecha. O sea, la derecha significa la represión de los derechos. ¿Y cómo va a haber un feminismo que defienda la igualdad, pero que al mismo tiempo siga defendiendo las medidas contra, por ejemplo, los señoros estos de Vox, que defienden la derogación de la ley de violencia de género, las medidas para la igualdad salarial? ¿Cómo va a haber igualdad en un sistema de derechas? ¿Cómo va a haber feminismo, por ende, en un sistema de derechas? Vale. No bueno, pues teniendo en cuenta esto, imaginemos pues que llega la izquierda al poder. ¿Qué medidas tú crees que se pueden tomar ahora reales en el sistema que nos encontramos? El sistema es capitalista, por supuesto.
¿Qué medidas crees que harían más falta para avanzar en esa lucha por el feminismo? Mira, pues de hecho tengo aquí varias cosas que se leyeron en el manifiesto que leímos el día 8. Por ejemplo, el reconocimiento de los cuidados y del trabajo de casa, sí, como el trabajo doméstico, como un trabajo con todas sus letras, y el reconocimiento salarial que debería tener. Lo segundo, por ejemplo, pues hablando también de lo mismo, ¿no? Cuidados, trabajo doméstico, un convenio para las mujeres que realizan trabajos domésticos, que regule sueldo, que regule jornadas, que regule derechos, las pensiones, por ejemplo, que lo de las pensiones además es un reflejo de esto, ¿no? De no considerar el trabajo doméstico y el trabajo de cuidados como un trabajo, hace que las mujeres que tienen unas pensiones ridículas se vean en una situación de dependencia brutal, de casi pobreza o de pobreza. Que esto es bastante fuerte, que te pegas tu vida cuidando al señoro de tu casa y sin derecho a trabajar, y encima luego tienes que vivir en la miseria. Pensiones de mínimas de 1.080 euros, desarrollar un estatuto para mujeres rurales y también proveerlo de recursos. En cuanto al sistema educativo, un sistema de coeducación, que integre la educación sexual obligatoria en los centros, porque sin información vamos a seguir enfrentándonos a situaciones de desigualdad y situaciones de discriminación, en los que además se tomen medidas frente a las actitudes machistas, sexistas, LGTBIQ-fóbicas que hay en los centros, porque si no se entiende la sexualidad plenamente es imposible entender, ¿no?, el entendimiento de la igualdad plena. En el mercado laboral, la igualdad de salarios, la igualdad de bajas por maternidad, por paternidad, el acceso de las mujeres a puestos de poder, que se facilite el acceso y por lo tanto también que se faciliten las opciones de educación para poder acceder a esos puestos de mayor altura. En cuanto a cuidados y trabajo en el hogar, pues digo, ya he dicho un poco, que además también se tomen medidas para regular la contratación y el desarrollo empresarial de los empresarios que se benefician de este tipo de trabajos y que contratan a mujeres migrantes bajo condiciones denigrantes. Al hilo también con esto de los grandes empresarios, que también habría medidas que tomar para las grandes empresas que sexualizan y se aprovechan del trabajo femenino. Y bueno, un poquito, pintándolo, creo que eso, sí. Todo esto que estáis planteando se consigue con una unidad de las mujeres. Claro, pero esto ya lo estamos haciendo, poco a poco, pero esto se está consiguiendo. Pero no vale solo el día 8 de... Claro, lo que no vale es que un hombre me venga a explicar a mí lo que es feminismo y cómo debo de luchar. Yo no pretendo decirte cómo tienes que luchar, pero lo que sí está claro que la unión hace la fuerza, y es una perogrullada. Pero si solamente se concreta con que el día 8 de marzo salimos 3 millones de mujeres. Es que igual es que no estás terminado de informar, mira, porque se están haciendo, por ejemplo, otras cosas. Han conseguido que las pensiones mejoren algo, poco. ¿Cómo ha sido? Yendo todos los días a la puerta del Parlamento, 100.000, 50.000 o 20.000, con pancartas y con lo que sea, y poniendo a todos Dios a parir. Al final se consigue. Si queremos o si queréis igualaros completamente. A ver, igual es que no estás al tanto de toda la lucha feminista que está habiendo, porque lo primero de todo, las mujeres hemos hecho algo que hemos conseguido
estudiar y teorizar y sacar teorías, sacar un movimiento filosófico y estudioso de lo que nos está pasando, de toda la problemática y de cómo desarrollar para hacerla. Entonces igual es que no solamente estás enterado de la lucha de calle. Es que lo que iba a decir a Pablo es como querer comparar que el 8 de marzo es como el 1 de mayo. El 1 de mayo, pero es que nosotras estamos el 1 de mayo la gente nos otra serie de movilizaciones, pero no se limitaba al 1 de mayo. Se está estudiando la problemática. El 1 de mayo es el día, por decirlo así. Las teorías que dices tú hay que llevarlas a la práctica. Pero es que, por ejemplo, en el tema de la violencia de la mujer. En el tema de la violencia de la mujer. ¿Tampoco te parece bien lo que estamos haciendo? Entonces, a ver, ¿cómo, un hombre que nos diga cómo tenemos que hacerlo? No digo que me parece ni mal, no he opinado si me parece bien o mal. Yo entiendo lo que se debería hacer. Claro, ahí está que hay que tratar a los políticos es que el vigilante que se ponga a una mujer que está amenazada de maltrato no lo tenga la mujer, que lo tenga el maltratador. Ya, pero bueno, eso es una pelea más. Y la policía no tiene que vigilar a la mujer, tiene que vigilar al maltratador. Y si hay que poner uno, como si hay que poner 100, vigilándolo, para que no se mueva. Pero es que no solamente tenéis que conseguir, o hay que conseguir, todos tenemos que conseguir que la mujer que ha sido maltratada y judicialmente se le ha separado, o sea, al final, porque aquí hay que demostrar todo, que en verdad se ha sido maltratada, bueno, pues que la administración le dé o le ponga un puesto de trabajo, si dependía del sueldo del marido, un puesto de trabajo asegurado, un piso asegurado, para poder seguir viviendo. Porque lo que no se puede ser es que tú te separes o te separe el juez de tu marido y después tengas que ir a poco menos que a pedir limosna para poder seguir subsistiendo. Si te han dado, no te digo ya nada, si te han dado la custodia de los hijos. Joder, pero eso se evita teniendo independencia. Pero esa independencia no dependería de ¿cómo se consigue? Presionando. Mira, lo que estás haciendo ahora mismo es un mansplaining en toda regla. Yo te estoy hablando de lo que las mujeres estamos haciendo y tú me estás contando cómo deberíamos hacerlo. Lo primero de todo, creo que ¿has leído acerca del feminismo, de lo que las mujeres pedimos, de todo lo que yo llevo aquí en mi carpeta, de todas las cosas? No. Vale, pues esto es lo primero de todo. No me puedes hablar de medidas. Pero que estás hablando de teoría. Estás hablando de teoría y hay que ir a la práctica. Déjame terminar, por favor. ¿Claro? Déjame terminar, por favor. Si no has leído nada de esto y no estás al tanto de las reales movilizaciones y de las medidas que estamos tomando las mujeres, no puedes venir a explicarme cómo tenemos que luchar. Porque si no estás al tanto ni no sabes... Yo te doy mi opinión. Bien, pero lo primero que deberías hacer es escuchar lo que las mujeres estamos haciendo e informarte para opinar sobre esto, no para decirme cómo tengo que hacerlo. ¿Y está dando resultados? ¿Te estás informando de lo que estamos consiguiendo? ¿Está dando resultados? Estamos consiguiendo porque cosas. La teoría es teoría, pero lo que necesitáis son resultados. Claro, lo que necesitamos es luchar tal y como vosotros nos digáis que tenemos que hacerlo, ¿no? Porque como lo hagamos las mujeres, no es, así no se hace. Feminismo es esto, no, tienes que hacerlo así. Estás siendo súper patriarcal y súper machista haciendo eso. En absoluto. En absoluto, no me he considerado nunca ni patriarcal ni machista. Bueno, pues es lo que hemos hablado antes. Bueno, lo que pasa es que tenéis una teoría que en el momento que os parece que un hombre os puede discutir algo, ya estamos en contra vuestra. Es que ni mucho menos se trata de que tratamos de ayudaros todo lo que se pueda a sacar todo pero esto. Nos estáis dando y todo esto se saca ayuda a través de las políticas. Y hay que obligar a los políticos a que cambien todo el sistema patriarcal que tienen. Pero igual deberías empezar tú por tu propia persona a cambiar cómo asimilas la información y cómo estás ayudando en la lucha feminista. Pero ¿no? Que no es así. Bien, yo no lo entiendo que sea así. Mira, hace poco salió un reportaje que fue denigrante, para mí, denigrante. De chicas jóvenes sometidas por sus novietes de turno. Que las zarandean, les quitan los teléfonos, las hostian vivas, y después hacen sexualmente lo que les da la gana. Y eran mujeres indefensas y sometidas. ¿Por qué no os dejáis ¿Por qué se dejan someter? Ah, claro. Así. Entonces la culpa es de la mujer que se deja someter. No le echo la culpa. Cojonudo. No le echo la culpa. No le echo la culpa. Joder, pero sin embargo dicen, no, es que no podemos hacer nada. ¿Cómo que no pero puedes bueno, hacer pero nada? tú primero romperle la cara. Lo primero de todo, tú ni te vas a ver jamás en la situación de ningún tipo de violencia sexista.
Entonces, hombre, malo no sería me que a los vengas a 72 contar años me tenga que ver cómo... ahora. No, vamos, Hombre, o sea... Dios. No, o sea, no me preocupo. pero ni en tu vida la vas a sentir, ni en tu vida la ibas a sentir, ni en tu vida la ibas a sentir. Pero que es que porque eres un hombre. Sometidas, se dejan someter. Se dejan someter, pero... Se dejan someter, que sí, hombre. Fue denigrante. Mira, deconstrúyete un poquito y lee un poquito más. Deconstrúyete no, leo mucho, igual más que tú. Pues igual deberías leer un poco más, pero no de lo que otras tú quieras. cosas. Bueno, vamos a sacarlo, que va a ser la única que me toca Yo meterme. pienso, Pablo, que Vamos. eso de se dejan someter es como Se si me dejan dices tú someter, que en pero la bueno. fábrica, cuando no te subían el sueldo, no sé qué, te dejabas que no te subieran. Tú estás peleando por una cosa, no siempre lo consigues, las cosas cuestan, y más en este aspecto, que son siglos, no, toda la historia de la humanidad, creo yo. Y peleábamos, de sometimiento y de machismo. Y perdíamos Entonces, mucho cuesta dinero, cambiarlo. que había cantidad Y no es que se dejan, es que seguimos prevaleciendo sobre ellas. No, yo no quiero prevalecer sobre Hombre, ellas. se usa la violencia, se usa la En absoluto quiero prevalecer sobre ellas. dominación. Yo lo único que estoy Pero dices, tratando se dejan, ¿no? de decir No se dejan. es por donde entiendo que había que luchar. Bueno, yo creo, te voy a hacer ya unas últimas preguntas porque nos estamos acercando al final otra vez. La primera, bueno, ¿crees que falta un poco el movimiento feminista? Ahora está cobrando mucha importancia, sobre todo es lo que dices, está saltando a los medios. Nadie, bueno, sí que hay gente, pero poca gente puede decir, no, yo no soy feminista, lo dice poca gente. Como dices, hemos vivido bajo el machismo, bueno, prácticamente toda la vida y vivimos. Yo creo que hay avances en la educación, pero bueno, supongo que efectivamente no serán suficientes. Pero en el caso de los hombres, a mí me preocupa lo que veo ahora, que igual no estamos participando. De hecho, bueno, como dices, somos aliados, no estamos participando dentro del movimiento feminista. Puede haber aliados, puede haber gente que no es aliada, pero la educación, o sea, el saber qué está pasando, el que nos expliquéis cosas como puedes haber hecho hoy, es una labor que se está haciendo, educar a... Porque vamos... Claro, ahí entramos en otra... Parece que a veces entramos en una guerra de sexos, cuando en realidad no es ahí entramos en otro de esto. Yo, de hecho, yo creo que tú y yo hemos tenido discusiones acerca de feminismo por ahí con un vino interesantes. Y obviamente es maravilloso poder discutir como de todas estas cosas. El asunto es que yo me he tenido que formar muchísimo y deconstruirme muchísimo para entender en qué posición estoy en la lucha y cómo puedo luchar y cuál es la manera en la que puedo luchar sin caer en la denigración de otras mujeres y en la verdadera sororidad y cómo hacerlo de la manera en la que puede el feminismo avanzar conmigo y con la sociedad. Pero ten en cuenta, bueno, te voy a dejar terminar y luego te... Pero en el caso de lo que está pasando también es mucho con los hombres, entiendo por lo que vosotros, mis colegas o tal, me contáis, es que no se está entendiendo en qué lugar está el hombre en la lucha. Esto es importante. No solo en la lucha, sino en el sistema feminista y tal. Esto responde a que el hombre siempre ha estado en todas las luchas en una posición de lucha, ¿no? De reivindicación, de tal. Entonces ahora que la mujer le está pidiendo al hombre que se quede en un segundo plano, el hombre siente como esa rabia de renunciar a ese privilegio. Es un privilegio que habéis tenido siempre, más de que estar privilegio, siempre enfrente de la lucha, y es también por lo que se os ha educado. A vosotros se os educa para luchar, a nosotras para someternos. Entonces, invertir ese papel está siendo duro. Lo que queremos es que se nos apoye, es que se nos entienda desde el feminismo, es de que os deconstruyáis, de que leáis, os informéis, pero no esta labor es nuestra. Nosotras no somos ni pedagogas ni profesoras, porque a nosotras nos cuesta nuestro trabajo informarnos y leer y hacer un montón de cosas. Por supuesto, pero como todo sistema, lo que digo yo, al final en cualquier sistema saben del tema mucho 5, por poner un ejemplo, y tienen que convencer a 100.000 de que lo sigan. Totalmente de acuerdo en esto, pero al típico de
o muchas veces que viene gente de, guau, pues tía, es que me gustaría hablar como sobre feminismo contigo, tal, o con el grupo, tal o cual. Vale, vente y hablamos y tal, pero pues yo te daré referencias sobre libros, sobre cosas que te pueden ayudar a entender la lucha, a tal, pero clases particulares sobre feminismo yo no le voy a dar a nadie, porque a mí me cuesta mi esfuerzo también de construirme. De todas formas, yo pienso que lo que no hay que hacer es cerrarse, sino ser abierto, pues, a aportaciones, a opiniones y a otra serie de cosas. Y hablar no, y a... No encerrarse en esto solo lo hacemos nosotros, lo hacemos como a nosotros nos sale de las narices y punto. Hay una cosa son las aportaciones y otra cosa son como los dictados, que ahí está el asunto. Si necesitamos ayuda se pedirá, si necesitamos consejo se pedirá, y por supuesto siempre un consejo es bien recibido, no significa que lo tengamos que seguir. Sí. Que yo entiendo que no tenéis que estar, yo por lo menos te he visto hoy un poco a la defensiva. En absoluto, nosotros, claro, ten en cuenta que la cultura que tienes tú, a la que tenga yo, varía sustancialmente, porque te llevo 50 años. Entonces, yo estoy pensando con la realidad de lo que veo de la vida. Vosotras, tú lo has dicho, estáis todavía en la teoría. Nosotros estamos en la práctica. Y lo de la teoría lo has dicho tú. No, tú lo has dicho, lo de la teoría. Hay una lucha práctica. Ya te he dicho que la hay. Pero tú has dicho tú la palabra teoría. Y yo por lo menos estoy más por la práctica que por la teoría. Oye, Belén, una pregunta te voy a decir, me ha venido a la cabeza hablando de generaciones. Claro, dentro de la lucha feminista hay varias generaciones de feministas. ¿Cambian mucho las ideas, los conceptos? Ahora mismo estamos hablando de la cuarta ola feminista, se está hablando de la cuarta ola feminista, y ahora mismo, por ejemplo, estamos tocando temas que ni la tercera ni la segunda las tocaron, ¿no? El tema, por ejemplo, imagínate, pues, que siguen estando vigentes, porque, pues, por ejemplo, Simone de Beauvoir nunca, ¿no? Hay cosas que siempre van a estar ahí, pero también hay cosas que se van renovando. Parte de esta lucha también son las personas trans, las personas de género fluido, la teoría de género como tal. Ahora mismo se habla de la ola del feminismo radical contra lo que está hablando muchísimo es la teoría de género, ¿no? La división de las personas según un género y cómo se nos educa en base a ese género y qué se espera de las personas en base a ese género. Y en la práctica también hay mucho trabajo en cuanto a eso. Eso en una segunda ola del feminismo, por ejemplo, se hablaba más de otro tipo de problemática, porque se está avanzando en la historia y vamos en un avance histórico, ¿no? Se empieza de un punto y vas dando pasos. Vamos abrazando las cosas conforme vamos evolucionando en la historia y conforme van pasando en la historia cosas, y se van viendo cosas y se van desatando nudos. Bueno, pues yo tenía un montón de preguntas más, o sea que con 2 programas y nos hemos quedado cortos. Pero yo creo que para un tercero no me van a dejar, todo se negociará. Nada, muchas gracias, Belén, por habernos venido a explicar aquí, aunque sea una pizca de lo que es el feminismo. Muchas gracias, Pablo, muchas gracias, Juan Martín, por haber estado aquí hoy también. Encantados. Y nos ha ganado a los 3, o sea, 3 contra 1 y hemos perdido. O sea, es un tema que domina mejor que nosotros. Domina bastante mejor. No, y ha hecho que el tema generacional influye mucho. Ya ha sido más convincente. Bueno, pues nada, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. A los 3. Y a ustedes también por habernos acompañado. Ya saben, nos vemos aquí la semana que viene en Pulso Comarcal.